Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos, paciendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido a la legión, sentado, vestido y en su sano juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Vemos en esta lectura del Evangelio de Marcos uno de los exorcismos más impresionantes y bien descritos que tiene el Evangelio de Marcos. Claro, en todo exorcismo un sacerdote expulsa a los demonios en el nombre de Jesús. En cambio, Jesús, en este caso, ve al endemoniado y le dice simplemente: sal de ese hombre, espíritu impuro, porque él tiene la autoridad para hacerlo. Pero el demonio le implora que no, no lo eche de la comarca, es decir, que no lo envíe al infierno, porque el Señor tiene poder para enviar a los demonios de vuelta al infierno y que se queden ahí apresados. Muchas veces los demonios tienen la capacidad de dejar ese ambiente espiritual y venir a nuestra realidad precisamente porque nosotros se lo permitimos. En especial los que son brujos, que hacen conjuros para abrir portales para que los demonios entren en nuestra dimensión terrestre, o en la que nos movemos día a día. Y bueno, Dios lo permite precisamente porque nosotros somos libres para elegir entre el bien y el mal. Pero Jesús quiere enviar a todos estos demonios al infierno para que no nos hagan daño a nosotros. Así es que se explica que por algún motivo los demonios sufren menos en nuestro mundo. Es como que tuvieran una especie de sombrita y de alivio espiritual, aunque siempre los condenados sean demonios o almas condenadas de seres humanos, están sufriendo penas terribles en el infierno. Pero estando en nuestro mundo, poseyendo cuerpos humanos y, en fin, estando en este ambiente, haciendo daño sobre todo, parece ser que ellos encuentran un cierto alivio a su tormento. Por eso los demonios le piden al Señor que no los mande al infierno o a otro lado, sino que los deje estar ahí, en esa región donde son paganos, donde no invocan mucho a Dios y donde ellos tienen más libertad para actuar. Jesús les permite y entonces ellos poseen una piara de miles de cerdos, al menos unos 2000, y
eh, estos cerdos se lanzan por el acantilado y se mueren todos en el lago ahogados. Es algo impresionante porque, claro, eso es lo que buscan los demonios, sobre todo este tipo de demonio que se llama legión, puesto que Jesús le pide que describa cuál es su nombre. Lo que se hace generalmente en todos los exorcismos, donde hay manifestaciones claras del diablo, y se declara como legión, porque son muchos y tienen mucha fuerza. De hecho, el endemoniado podía romper los grilletes y cadenas, porque esa es la característica de este demonio: la ira, la fuerza, la violencia, el poder destructor. Así es que lo que llama también mucho la atención es que los gerasenos, este pueblo pagano, no cercano a la fe de los judíos, al ver lo que había sucedido, en vez de alegrarse de que un coterráneo estuviese liberado de los demonios, se indignan, se asustan también y le piden a Jesús que se vaya, porque los cerdos eran una fuente de sustento y también una empresa que ellos tenían, y para ellos era más importante el dinero que la presencia de Jesús. Es muy significativo porque Jesús expulsa el mal de nuestro mundo, expulsa el demonio de nuestra vida, y muchas veces nosotros expulsamos a Jesús de nuestro alrededor. Lo expulsamos, lo exorcizamos, entre comillas, con nuestro pecado, con nuestra opción por los ídolos de este mundo, que son el demonio mismo, el dinero y el placer. Así es que a Jesús no le queda más remedio que irse. Y es muy doloroso ver esto, ¿no? Lo que sucede muchas veces con hermanos sacerdotes que son exorcistas y que sufren mucho daño y persecución de parte del entorno donde ellos se encuentran. El demonio ataca muchas veces a los sacerdotes exorcistas a través de miembros de la misma iglesia o de la misma comunidad católica, de laicos, y entonces es muy problemático poder servir al Señor en calidad de exorcista. Es la suerte que le pasó a Jesús justamente, ¿no? Porque Él viene a liberarnos del pecado y del demonio, entonces encuentra esa gran oposición en este mundo que precisamente cada vez está más influenciado por el poder del demonio. En todo caso, llama la atención el poder que tiene Cristo y por lo tanto la confianza que debemos depositar en Jesús cada vez que nos veamos atribulados por tentaciones o por influencias diabólicas, incluso extraordinarias. El Señor tiene poder. A mí me ha tocado presenciar en más de alguna ocasión este demonio llamado Legión en exorcismos que me toca realizar junto con el equipo de intercesión. En una ocasión, un joven que tenía este demonio llamado Legión tomó una banca de la iglesia, se puso de pie y avanzó amenazadoramente hacia mí, como diciendo con una sonrisa diabólica que me lo iba a lanzar encima. Bastó invocar la presencia de San Miguel Arcángel y el demonio, digamos, se desplomó, es decir, el joven, junto con la banca que había levantado con una sola mano, se desplomó y cayó, puesto que es ese el poder de Jesús que está actuando, no es un poder humano. Estoy convencido que no soy yo en ese momento que está actuando. Es el poder de la iglesia, el poder de Jesucristo, que actúa a través de sus ministros, que han sido llamados y convocados por el obispo a un ministerio extraordinario de exorcismo precisamente. Y ahí se manifiesta siempre el poder de Jesús. Por lo tanto, tengamos confianza, tengamos fe de que Jesús sigue actuando en nuestra iglesia, de que si bien es cierto, el maligno cada vez tiene más poder porque el mundo actual está abriendo muchas puertas, hay mucho satanismo, hay mucha masonería, hay mucho esoterismo, nueva era, ocultismo, y mucha gente está abriendo puertas sin darse cuenta a el demonio en su vida. Pero las personas que tienen buena voluntad y saben que han cometido errores, siempre pueden retractarse, volver a la iglesia con toda confianza y pedir a algún sacerdote, ojalá exorcista, o que tenga al menos fe en estos sacramentales de sanación y liberación, para que le ayude, porque siempre el poder de Jesús se manifiesta más poderoso que el demonio, aunque sea este mismo llamado Legión.
Así es que confiemos más y más en San Miguel Arcángel, en la Santísima Virgen, que es la que aplasta la cabeza de la serpiente antigua, y en San José, que es el terror de los demonios.